¿Es el rapto una doctrina que está en las Escrituras? ¿Es una creencia que está fundamentada en las Escrituras? Claro, todo esto tiene que ver con la salvación. El hecho de que nosotros creamos en una segunda oportunidad después del rapto me hace a mí crear falsas expectativas o una falsa oportunidad que jamás va a haber. Las Escrituras en ningún momento hablan de rapto, y eso lo vamos a ver a continuación. Las Escrituras hablan de un arrebatamiento en el cual el Señor Jesús vendrá por segunda vez y tomará a las personas que hayan sido resucitadas y a las personas que estén vivas, las transformará y las llevará al reino de los cielos. Pero las Escrituras en ningún momento hablan de un rapto. Hay textos bíblicos que al forzarlos, al darle una interpretación equivocada, pues obviamente quedarían en entender, porque yo le podría dar, o muchos teólogos le dan esa interpretación, pero eso no es lo que quiere decir las Escrituras. Este tema tiene que ver con la salvación, y si este tema tiene que ver con la salvación, lo traemos aquí en Profecías Asombrosas, donde todos los temas que tienen que ver con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, obviamente los tratamos, porque esto es necesario, que cada persona pueda tener un conocimiento para así tener una relación con Cristo Jesús y prepararse para la segunda venida. Así es que quédate en este video, porque lo que estás a punto de ver es algo muy interesante, lo cual yo sé que te va a ayudar a crecer en tu conocimiento y también a prepararte para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a empezar. Así es que claro que sí, aquí estamos para hablar. Ha llegado el momento de hablar, ya no vamos a callar, vamos a hablar y exponer las mentiras de muchas personas. Este es un video reacción que obviamente tiene como objetivo reaccionar frente a falacias, frente a mentiras de muchos teólogos, de muchos doctores en teología que dicen creer en las Escrituras y utilizan las Escrituras para engañar. Posiblemente también ellos estén engañados. Posiblemente ellos podrían también estar en un problema de fundamento bíblico. Claro, ahora yo te voy a explicar lo siguiente. Mira, en este momento de la historia nos encontramos frente a corrientes que surgieron hace poco, corrientes corrientes de tipo teológicas que hablan de un preterismo, un futurismo, y claro, esto en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Esto en cuanto al anticristo, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús, en cuanto al rapto. Entonces, todas estas teologías, tanto futuristas como preteristas, o sea, que los eventos bíblicos se cumplirán en el futuro, se cumplieron en el pasado muy remoto, pues claro, todo esto no está en sincronía con las Escrituras, porque las Escrituras, según como ellas son y como están estructuradas, se interpretan de manera historicista. ¿Qué quiere decir esto? Que estos eventos no están en el futuro ni están en el pasado, sino que se encuentran a lo largo de la historia. Y cuando tú empiezas a estudiar las Escrituras a lo largo de la historia, pues te vas a dar cuenta de una gran cantidad de cosas que obviamente estos teólogos no le predican a sus ovejas. Cosas, por ejemplo, que el anticristo a lo largo del tiempo ha simbolizado al papado como la institución que ha perseguido a muchas personas. Ellos esperan al anticristo en el final de los tiempos, algunos, y otros creen que el anticristo vino en el pasado en la figura de Antíoco, pero ninguna de estas interpretaciones, ni que el anticristo vendrá en el futuro, ni que ha llegado en el pasado y una vez ya terminó cumplió su comisión, ahí hasta ahí llegó, como lo que fue Antíoco. No, estas interpretaciones están erróneas. Las Escrituras dicen que ha sido una línea que ha llegado, por ejemplo, el anticristo ha sido formado en los tiempos de Pablo, pero que se extenderá hasta el final de los tiempos, porque el mismo Pablo dice que la venida del Señor Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Entonces fíjate que en los días de Pablo ya estaba el anticristo, ya había anticristo, y en los últimos días, cuando esté a punto de venir el Señor Jesús, se manifestará totalmente este poder eclesiástico que ha perseguido a los cristianos durante muchos tiempos, durante miles de años los ha perseguido. Específicamente durante más de 1260 años ha perseguido al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios sobre la tierra. Entonces fíjate que hay muchas interpretaciones, tanto preteristas como futuristas, pero aquí en este video vamos a reaccionar a este pastor, el señor Armando Alducin, el cual, claro, tiene una posición en cuanto al rapto y en cuanto a la segunda venida de Jesús, que tiene que ver obviamente con estas dos posturas, tanto preterista como futurista, y eso lo vamos entonces a ver en este momento. Me gustaría iniciar con una palabra de oración que creo yo que es muy importante para que el Señor nos clarifique estos temas y nosotros podamos entonces interpretar, o que las escrituras se interpreten a ellas mismas y nosotros podamos tener esa claridad, como lo dicen ellas. Las escrituras dicen que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es necesario conocer las escrituras para poder tener salvación y vida eterna. Las escrituras también dice: escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que vamos a orar para luego estudiar las escrituras. Oremos. Eterno Dios, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestra mente y nuestro corazón para que así nosotros podamos entender tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver el video del señor Armando Alducin, y una vez que lo hayamos visto, entonces vamos a reaccionar sobre este video. El señor Armando Alducin le hacen una pregunta. Don Armando, o el pastor Armando, con respecto al rapto. Bueno, ya hemos aclarado este asunto desde hace algunas entrevistas anteriores, ¿verdad? Hay tres posiciones para la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. El rapto pretribulacional, o sea, los que creemos, y yo me adhiero a esta doctrina porque es la que más peso teológico tiene después de analizar el mitribulacionismo, donde muchos creen que es a la mitad. Tú puedes decir que hay peso teológico, argumento teológico para el purgatorio, el cual no existe. Y puedes decir que hay un peso teológico para eso. Pero no porque uno diga, esto tiene un gran peso teológico, quiere decir que de verdad exista o que de verdad haya un rapto en las escrituras antes de la tribulación, ¿no? Los primeros 3 años y medio del arrebatamiento, y otros creen que la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo evento. Cuando de veras estudiamos profundamente las otras posiciones, el mitribulacionismo y el posttribulacionismo o el amilianismo, nos damos cuenta que carecen totalmente de un peso teológico suficiente para poder concluir que realmente el rapto no es pretribulacional. Entonces, el rapto... Claro, yo también podría decir que ninguna doctrina o teología no pueda tener peso teológico, pero solo lo digo en palabras. Otra cosa es mostrarlo con escrituras, ¿sí? Mostrarlo con la escritura. Y yo contradeciría totalmente, y lo cual lo vamos a hacer en esa reacción, lo que él está diciendo. Claro que sí hay un peso teológico para decir que solamente hay un arrebatamiento y que no hay un rapto, y eso lo vamos a ver más adelante. Esto es interesante, quédate hasta el final del video porque lo que estás a punto de ver es increíble. Es pretribulacional. Yo creo que la iglesia no va a atravesar los 7 años, que es inminente, que no hay señales para el arrebatamiento, para la segunda venida. Mateo 24, 29 y 30, el sol se oscurecerá. Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4 hablan claramente de que hay señales para la segunda venida, no así para el rapto pretribulacional, o sea, para que nosotros no atravesemos. Y además, finalmente, lo que concluye y demuestra ya sin lugar a dudas que el rapto es antes de la tribulación es estudiar la semana 70 de Daniel, Daniel 9, 23, 24 al 27, donde... Ok, estas 70 semanas las tenemos en un video. Tú puedes ir allí al canal y allá vas a ver un video que se va a llamar las 70 semanas.
Y esto no tiene nada que ver con la tribulación de estos días. Las 70 semanas fue un tiempo que se le dio al pueblo de Israel para que él se arrepintiera, ¿sí? Para que él pudiera recibir a Cristo Jesús. Jesús iba a morir. Estas 70 semanas anunciaba la primera venida de Jesús, anunciaba el evangelio a los gentiles y anunciaba la muerte de Cristo Jesús. Entonces, esto no tiene nada que ver, nada que ver con la tribulación en los últimos días. Eso no tiene nada que ver, ni siquiera tiene un doble cumplimiento, porque las profecías de tiempo se acabaron hasta 1844, las 2300 tardes y mañanas, que ellos le dan una aplicación muy diferente, lo cual no está en las escrituras. Yo puedo coger mira, y esto te lo voy a decir, yo puedo coger cualquier profecía de las escrituras y puedo darle mi interpretación. Por ejemplo, puedo coger la profecía de Daniel acerca de los 7 tiempos de Nabucodonosor y decir que estos 7 tiempos representan las 7 etapas de mi vida, unas etapas de animal, unas etapas en las que yo estoy arrastrándome sobre la tierra, pero esta es mi interpretación y no es la interpretación de las escrituras. Me hago entender. Por ejemplo, si nosotros tomamos las bestias de Apocalipsis y decimos que la bestia de Apocalipsis es una máquina que se encuentra en Bruselas, pues esa es mi interpretación y no es la interpretación de las escrituras, que mientras las escrituras dicen que la bestia de Apocalipsis y cualquier bestia que la Biblia exponga, una bestia en las escrituras, referencia a un reino o imperio. Esa es la referencia a la Biblia, un reino o un imperio. No es la máquina que yo crea o no es un equipo que yo crea que se dice o que se llama las bestias. Entonces fíjate cómo una interpretación equivocada y errónea de las escrituras puede llevar a muchas personas al error, y esto fue lo que pasó en la Edad Media. Se le quitó a las personas las escrituras, y al quitarle a las personas las escrituras, ellas cometieron muchísimos errores, y muchas de esas personas que se perdieron en ese tiempo, los responsables son aquellos clérigos y pastores que vivieron en ese tiempo. Por eso yo me quito esa responsabilidad al darles a ustedes las escrituras. Por tal motivo creo yo que es importante leer las escrituras. Vamos a seguir escuchándoles. Estos 7 años que pertenecen a la tribulación o la semana 70 pertenecen y son profetizados para el pueblo y para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia no puede estar aquí, y podemos hablar más adelante por qué Dios tiene que sellar a 144,000 judíos de una forma especial, no como fuimos sellados nosotros en la época de la gracia en la que nos encontramos, para que sean ellos y no la iglesia, 144,000 judíos étnicos, los que se van a encargar de predicar el evangelio en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces aquí hay una sopa metida dentro de toda esta cuestión teológica. Todo está mezclado, todo está desorganizado, todo está sin una organización previa. Las escrituras dicen que Dios es un Dios organizado. Las escrituras dicen que Dios es un Dios que le encanta la organización. Ahora, ¿por qué le encanta la organización al Señor? Porque en la organización está la sabiduría. Si nosotros no podemos coger unas profecías que han sido hechas para el tiempo antiguo, que eran profecías de tiempo, que teológicamente no las podemos utilizar para el tiempo después, el futuro, no las podemos mover a nuestro acomodo y según nuestras circunstancias. Las escrituras son claras y objetivas en cuanto a la manera en cómo se deben interpretar las escrituras. Vamos entonces a darle una claridad y tener un conocimiento previo en cuanto a lo que significa el rapto y en cuanto a lo que significa el arrebatamiento. El rapto, según lo que entonces ellos creen, es que la iglesia va a ser raptada y antes del tiempo de la tribulación, el cual dice las escrituras, va a haber un tiempo de tribulación y la iglesia va a ser raptada al cielo. O sea que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de angustia, pero habrán personas que estarán vivas, que todavía no se han
no se han convertido al Señor Jesús y que van a vivir en ese tiempo de tribulación, que será esa segunda oportunidad que tengan esas personas para poder convertirse en el Señor, y cuando venga Jesús entonces los va a llevar a ellos al reino de los cielos. Pues esto es un sancocho completo, porque entonces si las personas están raptadas, si los que fueron creyentes fieles están en el reino de los cielos ya, Jesús ¿a quién va a venir a rescatar? Claro, ellos dicen va a venir a resucitar a los muertos, y también va a llevarse a 144,000 de los judíos. La cuestión es que aquí hay una tergiversación de las escrituras. Primero, porque las escrituras dicen que el Israel espiritual es la iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante. Y también dice, las escrituras no tienen un fundamento claro con respecto al rapto. Es más, la palabra rapto no se encuentra en las escrituras. Ahora ellos dicen, bueno, es que la palabra rapto no se encuentra en las escrituras, pero igual sí existe esa doctrina. No existe esa doctrina. ¿Por qué? Lo vamos a mirar de la siguiente manera. Aquí, claro, hay 3 errores muy importantes: la bifurcación de la parusia y de la segunda venida del Señor Jesús, la fragmentación del pueblo de Israel, o sea, colocar al pueblo de Israel como el pueblo de los judíos hoy en día y la iglesia. No, los dos son iguales, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. La teología del escape, ¿sí? Algunas personas se escaparán de esa tribulación, la cual las escrituras dicen que que la iglesia va a pasar por esa tribulación. Y la tercera es el mal uso de los textos y las tipologías. Estos son errores de tipo escatológico, hermenéutico, soteriológico y exegético. Entonces fíjate cómo ahora yo soy teólogo, estudié teología, estudié griego, estudié hebreo, estudié la escatología, soteriología, y estudié muchas cosas con respecto a esto basados en las escrituras, y puedo dar un veredicto basado en las escrituras de lo que esto significa. Entonces, lo que nosotros tratamos siempre en el canal de Profecías Asombrosas, y quiero decírtelo con todo mi corazón, es que tú aprendas a interpretar las escrituras de acuerdo al método de interpretación historicista de la iglesia. O sea, que las escrituras, como es un libro histórico y profético, se interprete de manera histórica y de manera profética. No podemos colocar a las escrituras como una interpretación alegórica. O sea, cojo un pasaje y le doy mi interpretación, o en la interpretación que tiene otros textos fuera de las escrituras. No, yo cojo las escrituras y leo, yo cojo un texto o tomo un texto y empiezo a mirar ese texto a la luz de toda la Biblia, ¿sí? A la luz de la historia de las escrituras, y lo que me arroje ese texto frente a todas las evidencias de las mismas escrituras. Solo necesito las escrituras para interpretar las escrituras. Hay muchas personas que para estudiar las escrituras toman concordancias, toman diccionarios, diccionarios no, sino toman comentarios bíblicos, toman diferentes tipos de herramientas. Entre ellos, obviamente puede ser que varios de esos teólogos estén influenciados por la teología de la nueva teología, que va en contra de la interpretación de la sola escritura. O sea, que solamente la escritura se interpreta a ella misma. Entonces los teólogos hoy en día interpretan las escrituras a su forma y en cuanto a contextos diferentes fuera de la sola escritura, ¿sí? Entonces, te quiero decir esto desde mi corazón: debes de leer y estudiar las escrituras, solamente las escrituras. No necesitas con comentarios bíblicos, no necesitas nada más, sino solamente tu Biblia y el Espíritu Santo que te revele a tu corazón. ¿Listo? Porque si no haces esto y lees a teólogos, escuchas videos de otros teólogos, entonces tu mente va a ser predispuesta y te van a incrustar aquí cosas que las escrituras no lo digan y no lo digan. Ahora, eso lo vamos a ver ahora mucho más adelante. Entonces vamos a ver la resurrección y la traslación de los santos, que ocurre como parte integral y única y gloriosa en la segunda venida de Jesús. O sea, no hay un rapto, sino que es único. Y
también vamos a ver el periodo de la tribulación. Ok, entonces vamos a ver esta primera parte que vamos a hablar acerca de la parusia, un evento solo y glorioso. La parusia es un término que se utiliza para la llegada de nuestro Señor Jesús a esta tierra. El término de la venida de nuestro Señor Jesús es parusia. Se utiliza parusia, que es una palabra griega que se refiere a una llegada oficial o pública de un dignatario y no de una visita secreta. Entonces la venida de nuestro Señor Jesús va a ser una parusia, es una llegada oficial y pública que el Señor Jesús va a hacer, que va a llegar a esta tierra. El Señor Jesús con miles de ángeles, millares de ángeles va a llegar a esta tierra, dice las Escrituras, y recogerá a sus escogidos desde los puntos de la tierra, desde los 4 ángulos de la tierra va a recoger a sus escogidos. Entonces la parusia es un evento grandísimo, es un evento que involucrará a todo el mundo. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: seremos arrebatados. La Biblia dice arrebatamiento, no rapto secreto, sino arrebatamiento. Y el arrebatamiento va a suceder con los que estén muertos. Los que hayan estado muertos en Cristo Jesús van a resucitar, dice las Escrituras, y los que estén vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Corintios. Entonces los que estén muertos más los que estén vivos transformados van a ser arrebatados con el Señor Jesús, y como dice Pablo, para vivir con el Señor Jesús para siempre. Entonces las Escrituras hablan de la segunda venida de Jesús como una parusia, habla como una llegada oficial de nuestro Señor Dios Jesús a esta tierra, y los muertos en Cristo van a resucitar y los vivos serán transformados e iremos a recibir al Señor Jesús en el aire. Entonces recibir aquí, según las Escrituras, es para recibir al Señor en el aire. La palabra que se utiliza es apantesin, que es un término técnico para la declaración de la salida para recibir a un dignatario o escoltarlo de vuelta a la ciudad. No es un escape, es una procesión de bienvenida. Entonces, claro, ¿qué estamos hablando con esto? Que entonces nuestro Señor Jesús va a estar en el reino de los cielos y nosotros vamos a recibir al Señor. O sea, es como una delegación que sale para recibir a un dignatario, para escoltarlo. Entonces nosotros que estaremos aquí en la tierra saldremos para recibir a nuestro Señor Jesús, que estará en el cielo, en este cielo, ¿vale? Y aquí, claro, nos subiremos hasta el reino de los cielos. Las Escrituras hablan de tres cielos: este cielo, el universo, y el cielo donde está Dios. Entonces nosotros atravesaremos por todo el universo hasta donde está la morada de nuestro Dios, y allí en el cielo de nuestro Dios nosotros vamos a vivir durante 1000 años, dicen las Escrituras. Y cuando estos 1000 años se cumplan, entonces volveremos a bajar sobre la tierra. Ok, entonces las Escrituras hablan de parusia, hablan de términos que cuentan y que dan a entender que Jesús vendrá en una manifestación grandísima. Ahora, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 es el versículo más contundente con respecto a que no existe rapto, sino la segunda venida de nuestro Señor Jesús en gloria y con poder. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces la palabra que allí utilizamos y la palabra que está allí en las Escrituras es apargesometa, que es seremos arrebatados. Claro, aquí en Profecías Asombrosas tratamos de utilizar el griego en la manera posible para poderle darle, claro, esa claridad al texto. Entonces, seremos arrebatados enfatiza el poder del acto. O sea, no es algo en sigilo, no es que nuestro Señor Jesús va a venir por segunda vez en secreto y se va a llevar en secreto a personas. No, la palabra apargesometa quiere decir y enfatiza un poder que es grande, que no es en secreto, que es un acto poderoso. Por eso las Escrituras dicen entonces: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esto es un evento anunciado, es como un grito de un comandante, como la palabra keleusma, ¿sí? La voz
de un arcángel, la trompeta de Dios, ¿sí? Que es un evento público y audible en la historia. Entonces esto no solamente es algo en secreto, como dicen algunos teólogos que obviamente hablan de rapto para darle una falsa esperanza a las personas de una segunda oportunidad. Claro, fueron muchos arrebatados, entonces tengo una segunda oportunidad de yo convertirme al Señor Jesús, que no he podido convertirme al Señor Jesús por mis pecados. Entonces tengo esta segunda oportunidad para convertirme. No, dice que la venida de Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Y si entendemos esas palabras como un ladrón en la noche, es porque no sabemos en qué momento va a venir el Señor Jesús. Y esto, ¿por qué Jesús dejó esto en las Escrituras? ¿Por qué lo dijo? Porque claramente está que tenemos que prepararnos antes de venir, antes de que nuestro Señor Jesús venga por segunda vez. Porque si no nos preparamos, entonces el Señor Jesús vendrá por segunda vez y no estaremos preparados para la segunda venida de Jesús. Y si no estamos preparados, pues nos perdemos. Entonces esta doctrina del rapto crea una falsa esperanza y expectativa en los cristianos. No me preparé, pero entonces ya va a venir el Señor Jesús, me voy a preparar. No, es que el Señor Jesús vendrá como un ladrón en la noche. Entonces él citó a Mateo capítulo 24, Mateo 24, pero si leemos los versículos del 29 al 31 que dice: e inmediatamente después de aquellos días, de la tribulación de aquellos días, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y juntará a sus escogidos. Entonces este versículo está dando a entender que habrán escogidos que atravesarán el tiempo de la tribulación, porque él dice, el doctor Arnaldo Alducin dice que habrán personas que que la iglesia no pasará por el tiempo de la tribulación porque Dios los salvará de la prueba. Entonces, si Dios los salvará de la prueba, entonces ellos no van a pasar por el tiempo de la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes y juntará a sus escogidos? ¿A cuál escogidos está hablando Jesús entonces? Si ya todos los escogidos han sido raptados, pues entonces esta doctrina se echa al piso y no tiene fundamento bíblico, porque un solo versículo bíblico tiró esa doctrina al piso y Dios ganó y ellos, teólogos de la nueva era, perdieron. ¿Por qué? Porque no es un concepto bíblico. Jesús ubica la reunión de los escogidos explícitamente después de la tribulación. O sea que Jesús va a reunir a los escogidos, pero será después de la tribulación. O sea que los escogidos y la iglesia sí va a pasar por el tiempo de la tribulación. Sí va a pasar por el tiempo de la tribulación. 1 Corintios 15:52 dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Entonces la pregunta es, ¿habrán muertos que habrán resucitado? Y esos muertos no son los escogidos, porque dice que juntará a los escogidos y luego dice y nosotros seremos transformados. Entonces es a la final trompeta, que corresponde teológicamente con la séptima trompeta de Apocalipsis. Ahora, si se estudia las 7 trompetas, la séptima trompeta habla de la segunda venida de Jesús a esta tierra. Es el clímax de la historia de este mundo. Entonces no podemos obviar un argumento tan fuerte de las Escrituras para darle peso a un argumento que no tiene nada de peso teológico. Por eso yo les dije al principio del video, hay muchos teólogos que dicen tener peso teológico para sus doctrinas, pero la misma Biblia derrumba esos pesos teológicos que ellos tienen, porque no hay ningún peso teológico que soporte los argumentos de la Escritura. Hay muchos teólogos que dicen, yo tengo peso teológico para esta doctrina, pero su peso teológico se derrumba con las Escrituras. Ahora, claro, no porque yo diga que tengo un peso teológico, ustedes me van a creer. Créanle a las Escrituras. Créanle a las Escrituras. Si las Escrituras le dicen póngase de cabeza, póngase ustedes de cabeza. Si le dice que camine, camine, porque las Escrituras es la que nos lleva a la salvación en la vida eterna, ¿sí? Ahora, aquí hay un concepto que quiero hablar con ustedes y es el concepto de la ira. ¿Sí? Este pastor habló sobre que muchos
pasarán por el tiempo de la angustia, pero que la iglesia será raptada y que no pasará por el tiempo de angustia, ¿sí? Que no pasará por el tiempo de angustia. Ahora vamos a ver estos conceptos. Por ejemplo, Apocalipsis 12:17 que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, ¿sí? Entonces fíjese que sí habrá una guerra, sí habrá un tiempo de angustia, y la ira del dragón es contra la iglesia en la tierra, porque la mujer en las escrituras es una iglesia, y si la iglesia es representada por la mujer y el dragón está persiguiendo a la mujer, o sea que Satanás va a perseguir a la iglesia, ¿sí? Romanos 5:9 dice: pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta ira que está hablando aquí es la ira que vamos a ser salvos de la eterna condenación, no de la prueba terrenal que va a venir sobre la tierra. O sea, lo que está hablando allí es que por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna que sufrirán muchas personas. Pero la ira que vamos a pasar, pero la prueba que vamos a pasar, los que estemos cuando atravesemos por ese tiempo de tribulación o de persecución final, pues obviamente a ese el Señor Jesús no ha dicho que va a haber un rapto para que ellos no pasen por esa tribulación. Las escrituras no lo han dicho hasta este momento. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado mi palabra, y este es un texto que utilizó el doctor Armando Alducín. Él dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahora, tenga muy presente esto que ha de venir sobre este mundo. Entonces, si guardamos la palabra de la paciencia del Señor, el Señor me guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Ok, entendiéndolo así, entonces, ¿qué significa las palabras te guardaré de la hora de la prueba? Según el griego, ¿qué es lo que dice el texto griego? Porque recuerda que las escrituras fueron escritas en griego y debemos entenderlas de acuerdo a su idioma en el que fueron escritas, que es el griego koiné, el griego común de la gente de aquel entonces. Muy diferente, decían los sacerdotes de hace un tiempo atrás, que el griego en el que fue escrito las escrituras era un griego tan elevado y era un dialecto y era una escritura y era un idioma elevado del cielo, que solamente el Papa podía interpretar las escrituras porque era tan elevado su concepto. No, las escrituras no fueron escritas así. Las escrituras fueron escritas con el griego koiné, el griego normal, el que se hablaba en las calles. Así fue el griego que se escribieron las escrituras. ¿Para qué? Para que más personas pudiesen tener la oportunidad de conocer los conceptos de las escrituras y la salvación. Si las escrituras hubieran sido escritas en el idioma tan intelectual de aquel entonces los pobres no hubiesen podido comprender las cosas mínimas y conceptos mínimos de las escrituras, teológicamente hablando. Y si hablamos de los discípulos, ninguno de ellos, excepto Judas Iscariote, tenían una educación intelectual. No, estos discípulos eran del vulgo, estos discípulos eran personas del común, eran pescadores que no habían tenido educación. Entonces, las escrituras fueron escritas en griego y fueron escritas en griego koiné para que las personas pudiesen entender. La persona más sencilla puede entender las escrituras. Entonces, ¿qué dice el concepto griego con respecto a te guardaré de la hora de la prueba? Dice las escrituras que las palabras que se utilizan allí es tereso se ek tes horas, ¿sí? Que la preposición ek significa a través de, ¿sí? Entonces, si leemos las escrituras, interpretándolas de acuerdo al griego, dirían
que entonces yo te guardaré a través de la hora de la prueba, ¿sí? O sea, yo te voy a guardar mientras pases la hora de la prueba. Y esta misma palabra ek se utiliza en Juan capítulo 17 versículo 15, cuando Jesús ora y dice que sean guardados de el maligno, guardados ek del maligno, que quería dar a entender que no era que los quitara del mundo, sino que los guardara del mal. Aparece esa preposición ek tanto en Apocalipsis 3:10 y Juan 17:15, dando a entender que la iglesia sí va a pasar por el tiempo de la angustia. Y claro, no me alegro por esto, porque obviamente si estaría yo en este tiempo, sería un tiempo caótico, difícil, atroz, horroroso para la iglesia de aquel entonces. Pero lo que sí podemos dar a entender es que no hay una segunda oportunidad, que Jesús vendrá, será un evento grandísimo, será un evento audible, será un evento grandísimo, que todas las personas estarán atentas, que todas las personas estarán viendo este evento grandísimo. Ahora, hasta este momento, quiero decirte lo siguiente: Profecías Asombrosas ya tiene libro, y es este que lleva su nombre también, Profecías Asombrosas. Este libro es un libro en el cual están contenidas las interpretaciones de la misma escritura, ¿sí? Ahí tú puedes encontrar en este libro qué es lo que realmente dicen las escrituras con respecto a las diferentes profecías que se encuentran en la Biblia. Lo puedes conseguir con nosotros, nos puedes escribir, decir quiero un libro como estos. Yo te hago la pregunta: ¿sabes qué es la bestia de Apocalipsis 11, la bestia que sale del abismo? ¿Sabes qué significa los tres espíritus a manera de rana? ¿Sabes qué es lo que significa las bestias tanto de Apocalipsis 13, las dos bestias, las bestias de Daniel capítulo 7, la estatua de Daniel capítulo 2, las interpretaciones de Daniel capítulo 12, el nuevo orden mundial y todas estas cosas que obviamente son muy desconocidas para el mundo? Pues Profecías Asombrosas es un libro que ha salido de forma en el que tú puedes de forma sencilla, tú puedes entender las profecías de forma muy sencilla, muy práctica, en el lenguaje de nosotros los latinoamericanos, y que puedas entonces poder tener esta información y este conocimiento. Puedes escribirnos y nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a hacerte llegar este libro, porque lo que queremos es que más personas tengan el conocimiento. Recuerda que las escrituras dicen: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces estamos dándole conocimiento a las personas para que puedan prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesús, y así juntos podamos ir con nuestro Señor Jesús a vivir por la eternidad, 1000 años en el cielo y la eternidad aquí en esta tierra. Así es que, mi querido amigo, mi querida amiga, el Señor Jesús nos espera. Ahora, el tercer concepto que quiero hablar es el concepto acerca del Israel de Dios. El señor Armando Alducin dice que la iglesia, después de que sea raptada, va a quedar después de que sea raptada en esta tierra van a quedar los judíos, y que habrán 144,000 judíos que van a estar cuando Jesús venga por segunda vez, los cuales él se llevará a esos 144,000 judíos. Pero la pregunta es: los 144,000 judíos que se encuentran en Apocalipsis capítulo 14, como también el 7, que habla sobre que serán sellados las 12 tribus de Israel, y que esos 144,000 estarán presentes cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ¿se refiere a los judíos que se encuentran allí hoy en día en Palestina y distribuidos por todo el mundo, o se refiere más bien a la iglesia de Cristo Jesús? Vamos a mirar qué dice Gálatas capítulo 6:16. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla que está hablando allí, paz y misericordia sea a ellos. ¿Al Israel de quién? Al Israel de Dios. Entonces esto echa por tierra que Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Que Israel
hoy en día es el Israel de Dios, y también que Israel, el pueblo que está allá en Palestina, es la iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios es a todos los que anden conforme a la regla, a esta regla que Pablo venía hablando. Ahora, Romanos 11:17 dice, pues si algunas de estas ramas fueron desgajadas, está hablando acerca de los judíos que fueron desgajados y que nosotros los gentiles fuimos injertados en el olivo. Nosotros entonces somos injertados en lugar de ellas. O sea que nosotros somos el Israel de Dios. Entonces es un error aplicar Mateo 24 al Israel que hoy en día hay en Palestina, porque nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Entonces nosotros entendemos que somos el Israel de Dios, que Cristo Jesús viene por segunda vez, viene a llevarnos al reino de los cielos, que no hay ningún rapto secreto. Lo hemos debatido y hemos reaccionado frente a esto con las escrituras, no conceptos teológicos, sino con las mismas escrituras, y hemos dado a entender que el Señor Jesús no va a dar una segunda oportunidad. La oportunidad es hoy, como lo dice Hebreos capítulo 4, es hoy la oportunidad. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la oportunidad, el presente que cada quien tiene. Primera Tesalonicenses 2:7 habla de algo muy interesante, y es también algún punto que también tocó el señor Armando Alducín, y es que él dice: solo hay quien el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. La identidad de refrenador es debatida, claro que sí. La visión de la reforma, que somos nosotros, lo identifica como el imperio romano o el orden civil de este mismo. La idea de que es la iglesia o el Espíritu Santo en ella es una interpretación reciente, no necesaria para sostener el sistema pretribulacional. Es una suposición construida sobre otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos bajo un poder refrenador que refrena a este imperio romano de crear un nuevo orden mundial basado en la Iglesia Católica. Y entonces, una vez que se haga este poder mundial basado en el catolicismo, en Tomás de Aquino, en San Agustín, que colocaron esta plataforma del nuevo orden mundial, y otras personas como Blavatsky y Alice Bailey, que son obviamente altamente ocultistas, propusieron y formaron la plataforma y fundamento de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de varios organismos que hoy en día están sobre la tierra funcionando. Todas estas organizaciones mundiales propondrán y harán una base grandísima y mundial de un gobierno mundial, y claro, hay un poder refrenador, ¿sí? La visión de la reforma lo identifica como el imperio romano, ¿sí? El imperio romano, de tal manera que estamos frente a los últimos días. Ya Jesús viene pronto. Se necesita que el anticristo se aparezca, que ya ha aparecido, que ya durante mucho tiempo ha participado, pero que las escrituras dicen que en los últimos tiempos aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto simboliza al imperio romano, todo esto simboliza al papado, que en los últimos días creará una imagen de la bestia. ¿Qué significa esa imagen? Es el poder unido tanto eclesiástico de la iglesia y el político, el poder político y eclesiástico de la iglesia se unirán juntos en el tiempo del fin y crearán un falso día de reposo para que las personas obedezcan obligatorio este falso día de reposo, y las personas que no obedezcan este falso día de reposo, que es el domingo,
que nosotros somos los adventistas, que guardamos el sábado como lo dice las escrituras, pues seremos perseguidos, pasaremos por la gran tribulación y estaremos presentes cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Las escrituras dicen que aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así es que las personas que van a pasar por ese gran tiempo de tribulación serán personas que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Nosotros los adventistas, quizás no como iglesia institucional, porque claro, van a ser confiscados los templos, las instituciones, pero sí como movimiento adventista vamos a estar frente al cañón en los últimos días. Vamos a darle el último mensaje de amonestación a este mundo y seremos nosotros los que anunciemos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. El rapto nunca va a suceder. Mira, tú vas a ver si llega el Señor Jesús y no habrá rapto. Mira, vas a entender de que no. Estos teólogos estaban en una equivocación grandísima. Por eso es importante leer las escrituras, por eso es importante escudriñar las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que mi querido amigo, mi querida amiga, si esto ha tocado cuerdas en tu corazón, si de pronto te has sentido un poco incómoda con las verdades que nosotros hemos dejado aquí, no te preocupes, que las escrituras dicen que la palabra de Dios es una espada de doble filo que trueza y rompe, destroza hasta los tuétanos, ¿sí? Claro, eso es lo que hacen las escrituras. No es mi intención, es nuestra intención dañar. La intención es clarificar, la intención es dar conocimiento, la intención es clarificar estos temas. Así es que el Señor Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde y nos vemos en un próximo video. Si te impactó este video, compártelo por favor, y también recibimos donaciones para el ministerio, porque claro, este ministerio tiene que ser sostenido, y si está en tu corazón, el Señor pone en tu corazón sostener también este ministerio, te lo dejamos en tu corazón y bueno, el Señor Jesús te bendecirá tu generosidad, ¿vale? El Señor Jesús te bendiga, el Señor Jesús te guarde. No, esto no lo digo pues por pedir dinero, no, sino que hay veces personas dicen, ¿cómo puedo sostener ese ministerio? Pues lo puedes hacer de diferentes maneras. Te comunicas con nosotros y nosotros te daremos a conocer las formas de cómo puedes sostener este ministerio. Así es que nada, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Nos vemos en un próximo video. Quiero orar por ti en este momento y por mí. Oremos. Eterno Dios que estás en los cielos, a pesar de que tu palabra a veces puede ser dura, pero es la palabra de vida, la que nos da vida y paz. Señor, ayúdanos a clarificar estos temas en nuestro corazón y así poder prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor cuando venga en gloria. Lo rogamos, Señor, en Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recuerda, si te interesó el libro Profecías Asombrosas, contáctanos, envíanos un mensaje, nosotros también nos contactaremos contigo y te haremos llegar con la ayuda y gracia de Dios. Vale, un abrazo, muchas bendiciones, nos vemos en un próximo video.